Hola y bienvenido a mi canal. En este canal hablamos sobre todo sobre el idioma finés y también sobre Finlandia y todo relacionado a Finlandia y el finés. En este video vas a aprender 50 palabras comunes del idioma finés. Es apto para principiantes, no hace falta saber nada en absoluto sobre el idioma para poder seguir este video. Comencemos. En finés decimos 50 yleistä suomen kielen sanaa. 50 palabras comunes del idioma finés. También te voy a enseñar ejemplos sobre cada palabra. Olla. Este es el verbo más común del idioma finés, tanto como en otros idiomas también. Significa ser y estar. Utilizamos el mismo verbo. En realidad también puede significar haber o incluso tener, porque utilizamos el mismo verbo con otra estructura para expresar que alguien tiene algo. Tämä on minun kotini. Esta es mi casa. También abajo puedes ver en qué grupo gramatical pertenece esta palabra. Este es un verbo. Ja significa y. Aleksi ja Mikko ovat ystäviä. Aleksi y Mikko son amigos. Aleksi y Mikko son dos nombres muy comunes en Finlandia. Son nombres de chicos. Se puede significar ese, esa, o lo, o la. Y a veces tampoco se puede traducir literalmente porque en español muchas veces omitimos esta palabra. Por ejemplo, puedo decir onko se uusi. En inglés sería is it new? O en español es nuevo. Y simplemente se omitiría esta palabra se. Si hablas inglés es más fácil entenderlo pensando que se significa it. Exactamente lo mismo que it en inglés. Missä se avain on? ¿Dónde está esa llave? O en inglés, where is the key? Ei. No. Ei es también un verbo en finés, por lo tanto puede conjugarse. Ei ole aurinkoista, no hace sol, pero literalmente decimos no está soleado. Joka puede significar que o cual o quién. Es un pronombre relativo y se puede utilizar tanto para hablar de personas como para hablar de lugares o de cosas. Tuo on nainen, joka on minun naapuri. Esa es la mujer quien es mi vecina. Joo. Sí. Joo, asun Suomessa. Sí, vivo en Finlandia. Jo significa ya. Nyt on jo ilta. Ya es de noche o ya es de tarde. Ahora puedes ver que es muy importante prestar atención en los vocales en finés, si son vocales largos o si son vocales cortos, porque yo significa sí, pero yo con el mismo vocal corto significa ya. Y en finés, ilta es tarde o noche, diríamos a partir de las 5 de la tarde podemos decir que es ilta en Finlandia. Antes de eso sería iltapäivä. En finés diferenciamos siempre entre iltapäivä e ilta, aunque comúnmente en español se diría simplemente tarde para las dos cosas. Joku, alguien. Joku on ovella. Hay alguien en la puerta. Joskus, a veces. Joskus tykkään matkustaa yksin. A veces me gusta viajar sola. Joten. Así que. Asun Suomessa, joten minun täytyy oppia suomea. Vivo en Finlandia, así que tengo que aprender finés. Joten explica la razón por la cual haces algo. O sea, primero tienes una frase que explica la situación, luego tienes la conjunción joten y luego, digamos, el resultado. O sea, primero
la situación, luego el resultado y se juntan con joten. Että. También una de las conjunciones más comunes en finés, muy usado, significa que. Ajattelen, että Suomi on kaunis maa. Että se utiliza muchas veces después de verbos. Antes vimos la palabra joka, que también es como un tipo de conjunción que combina dos frases, pero esta se utiliza normalmente con verbos y joka se puede utilizar cuando nos referimos a la palabra anterior en la frase anterior, ¿vale? Vamos a volver un poquito atrás. Aquí. Joka. Tuo on nainen, joka on minun naapuri. Esa es la mujer, quien es mi vecina. Y aquí quien se refiere a la palabra mujer. Por lo tanto, utilizamos joka. Sin embargo, si lo comparamos con la palabra että no se refiere a la palabra ajattelen. Aquí no podríamos utilizar en ningún caso joka. Y esa es la diferencia principal entre las palabras joka y esta en finés, aunque a veces los dos se pueden traducir como que en español. Tämä. Esto, este o esta. Onko tämä sinun? Es tuyo. Y tämä no tiene género. En finés no tenemos género en ninguna palabras. Siempre pueden ser tanto masculinos o femeninos, o sea, neutros, digamos. Y bueno, también muchas veces esta palabra en español se omite, pero sería como this en inglés. Voida, poder. Voitko auttaa? ¿Me puedes ayudar? Literalmente es simplemente puedes ayudar, pero bueno, normalmente incluye esa idea que si puedes ayudar a mí o a nosotros. Hän, él o ella. Onko hän tulossa? Va a venir. Y puede ser ella va a venir o él va a venir. No sabemos el género de esa persona. No se especifica en fines. Mitä. ¿Qué? Y mitä es una palabra interrogativa. No lo confundas con että o con joka, que son palabras que combinan dos frases. Mitä solo se utiliza en preguntas. Mitä sinä teet? ¿Qué estás haciendo? Niin. Sí o pues. Niin es una de esas palabras que pueden tener varias traducciones dependiendo de la frase, pero muchas veces se puede utilizar como una afirmación, más o menos como la palabra yo, que significa sí. Por ejemplo, en esta frase. Olet asunut Suomessa 2 vuotta, niinkö? Niin. Llevas 2 años viviendo en Finlandia, ¿verdad? Sí. Así que en esta respuesta podemos utilizar niin, pero también presta atención en la pregunta. Ahí tenemos niinkö. Niinkö es también la palabra niin, pero en la forma de pregunta. Podemos formar preguntas añadiendo ko o kö después de la palabra. Así que niinkö sería como preguntar ¿verdad? Cuando quieres confirmar que tu información está siendo correcta. Mutta, pero. En ole varma, mutta voin tarkistaa sen. No estoy seguro, pero puedo comprobarlo. O no estoy segura, puedo comprobarlo. Para mantener las traducciones un poco más en orden, normalmente simplemente he escrito la forma masculina, pero recuerda que siempre también podríamos utilizar la forma femenina para todos los adjetivos. Nyt. Ahora. Oletko nyt valmis? O lista ja. Oletko nyt valmis? Jos. Sí. Y no confundas con jos y yo, porque jos
explica una condición, es una conjunción, mientras yo significa sí como una respuesta, ¿vale? Jos ehdit, tule auttamaan. Si tienes tiempo, ven a echar una mano. Kun, cuando. Kun lähdin töihin, oli pimeää. Cuando me fui al trabajo, estaba oscuro. Y kun también es una conjunción, nunca se puede utilizar como una pregunta. Es una conjunción que combina dos frases. Si quieres decir cuándo como una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo vienes? Entonces puedes preguntar milloin tulet. Milloin tulet. Myös. También. Oletko myös tällä kurssilla? Tú también estás en este curso. Saada. Conseguir. En general podríamos decir que saada significa conseguir, pero puede también variar un poco dependiendo de la frase, cómo podemos traducirla. Por ejemplo, si digo sain hyvän numeron, significa saqué una buena nota. O literalmente conseguí una buena nota. Saada es conseguir o recibir. O a veces sacar también. Tulla, venir. Tuletko meille? Vienes a nuestra casa. Aika puede significar dos cosas. Puede significar tiempo o puede significar bastante. Onko sinulla hetki aikaa? Tienes un momento. Literalmente decimos tienes un momento de tiempo. O si digo täällä on aika kylmä, significa aquí hace bastante frío. Y en finés, aika y tosi son completamente diferentes. Si digo aika kylmä, no es lo mismo que decir muy frío. Aunque sé que muchos españoles o hispanohablantes a veces utilizan bastante y muy casi como sinónimos, pues en finés no funciona. Tienen un significado diferente. Tosi kylmä sería muy frío, pero bastante frío es aika kylmä y es menos frío que si digo tosi kylmä. Täällä, aquí. Olen täällä töissä. Trabajo aquí. Tehdä, hacer. Mitä teet huomenna? ¿Qué vas a hacer mañana? En finés no tenemos un tiempo verbal para el futuro, sino que utilizamos el mismo tiempo verbal que en presente. Sencillo. Pitää, gustar. Pidän Suomesta. Me gusta Finlandia. Pidän Suomesta. Sanoa, decir. Mitä sinä sanoit? ¿Qué has dicho? O ¿qué dijiste? Mitä sinä sanoit? Tampoco diferenciamos entre el pretérito, como dijiste, y el pretérito perfecto, has dicho. En los dos casos se dice simplemente sanoit. En realidad, sanoit también podría ser decía, el imperfecto, porque las reglas de cómo utilizar el imperfecto o el perfecto son un poco distintas que en español. Y si quieres aprender más sobre cómo utilizar verbos y cómo formar frases y aprender a hablar en finés, de verdad, puedes apuntarte a mis cursos del finés. Te voy a dejar más información sobre mis cursos en línea en la descripción. Mennä. Ir. Nyt minä menen. Ahora me voy. Syödä. Comer. Mitä sinä syöt? ¿Qué comes? O también, ¿qué estás comiendo? No diferenciamos estas frases en finés. Mitä sinä syöt? ¿Qué estás comiendo? O ¿qué comes? Kiva. Kiva puede significar guay o quizá a veces también bonito.
Pienso que bonito no es una traducción muy buena, pero en esta frase en concreto sí que funciona. Puedo decir, sinulla on kiva koti. Tienes una bonita casa o tienes una casa bonita. Pero, en mi opinión, kiva es una de esas palabras que son un poco difíciles a veces de traducir literalmente. Es más fácil traducirlo al inglés porque significa nice. Kiva es lo mismo que nice. Guay, bonito, lindo. Hyvä. Bueno. Minulla on hyvä opettaja. Tengo una buena profesora. Minulla on hyvä opettaja. Asia. Kosa. Mitä asiaa sinulla oli? ¿Qué querías? Literalmente es ¿qué cosa tenías? Pero significa ¿qué querías? Un poco como en italiano, que en italiano te preguntan a veces ¿cosa? Pues sería como mitä asiaa sinulla oli? Kanssa. Menen sinne kaverin kanssa. Voy allí con un amigo o voy allí con una amiga. Kanssa significa con. Y kanssa es una postposición. En fines tenemos muchas postposiciones que son muy parecidos a preposiciones, pero en fines, en vez de utilizar preposiciones que vienen antes de pronombres o nombres, utilizamos postposiciones con el mismo significado que vienen después de los nombres o pronombres. Y por eso se llaman postposiciones. Viene del latín y post, como a lo mejor sabes, significa después. Y pre significaba antes. Y por eso tenemos prepositiot o preposiciones en español y postpositiot, postposiciones. Osa, parte. Mikä osa tämä on? ¿Qué parte es esta? Y podemos utilizarlo, por ejemplo, si encontramos pues una pieza o una parte y no sabemos a dónde pertenece, o si estamos en clase y no sabemos en qué parte del libro estamos, pues por ejemplo, puedes preguntar mikä osa tämä on. Toinen puede significar otro o segundo, segundo como un número ordinal. Ostan toisen kirjan. Voy a comprar otro libro. Ostan toisen kirjan. Vain. Solo. Minulla on vain 10 euroa. Solo tengo 10 euros. Sitten. Luego. Syön ensin ja sitten menen ulos. Primero voy a comer y luego saldré. Noin. Aproximadamente o sobre. Se utiliza sobre todo cuando hablamos de horas o de tiempo. Nähdään noin kello 5. Nos vemos sobre las 5. Ennen. Antes. Mitä teet ennen tuntia? ¿Qué haces antes de la clase? Mitä teet ennen tuntia? Paljon. Mucho. En puhu paljon suomea. No hablo mucho finés. Vähän. Un poco. Osaan vähän suomea. Sé un poco de finés. Viime. Último o pasado. Viime viikolla olin lomalla. La semana pasada estuve de vacaciones. Ensi. Próximo o próxima. Nähdään ensi viikolla. Nos vemos la próxima semana. Aina. Siempre. Juon aina aamulla kahvia. Siempre tomo café por la mañana. Päivä. Día. Hyvää päivää. Buenos días. Talo. Casa. Mikä talo tuo on? ¿Qué casa es esa?
Tuo. Eso, ese o esa. Tuo on kissa. Eso es un gato. Tuo se usa cuando el objeto o la persona está un poco más lejos, pero todavía puedes ver esa persona o ese objeto. Como en este caso, tuo on kissa. Iso. Grande. Tämä paita on iso. Esta camiseta es grande. Hetkinen. Un momentito. Hetkinen, tarkistan sen. Un momento, lo voy a comprobar. Espero que este video haya sido útil. Si te ha gustado, recuerda darme un like y suscríbete a mi canal. En general, en mi canal estoy enseñando en inglés, pero también en el futuro voy a sacar algo más de contenido en español. Nos vemos.